Bueno, nuevamente un saludo cordial para todos mis amigos que me escuchan y que entran a mi canal de videos La Torre Bajo la Lupa. En esta ocasión tenemos otra vez acá a mi hermano gemelo Franco y recuerdo que hace un par de días cuando nos reunimos con Paul Courtier, estuvimos conversando sobre diferentes temas de la Watchtower, temas que Franco conoce muy bien y que tenemos pues lógicamente el privilegio de tenerlo acá nuevamente para que nos siga instruyendo y aclarando cosas que seguramente la mayoría de testigos de Jehová ignora. Y por eso es que, ¿qué más que él que nos pueda contar sobre este tema del matrimonio por votos que la Watchtower puso en vigor ya hace algunas décadas atrás? Pero por supuesto esto ya no existe y la mayoría de testigos de Jehová ignora esto, y si saben algo no saben los detalles de este matrimonio por votos y lo que realmente produjo u ocasionó en la misma en las congregaciones y en la hermandad. Y esto es importante que sepan ustedes lo que va a contar Franco ahora, y le vamos a pedir pues a Franco que nos explique qué fue lo que produjo este matrimonio por votos y cuál fue el resultado final de todo esto. A ver, explícanos, Franco. Sí, bueno, después que ustedes han visto el video de ayer que hemos subido los tres con Paul Cutler, él no tenía ni idea de eso, se quedó sorprendido que hubiese existido un arreglo que se tituló Arreglo de Matrimonio por Votos. Bueno, se supone que todos los matrimonios son por votos. Yo no conozco ningún matrimonio que no sea por votos, ¿no? O sea, todo uno se casa y expresa su voluntad y su deseo de vivir con una persona y de cuidarla, cuidarse mutuamente, amarse, respetarse. Ese es el voto, ¿no? Que se hace de la pareja que se casa. Pues parece raro que se diga matrimonio por votos. Pero ¿por qué llamó la sociedad matrimonio por votos? Por alguna razón, ¿no? Muy particular. Eh, Antes de continuar, quiero leerles a ustedes qué es lo que dice la sociedad Watchtower con respecto a este asunto en la biblioteca de la Watchtower. Pueden ustedes ingresar ahí y poner que, por ejemplo, ¿El qué opina el CD-ROM? el CD-ROM. Más que todo, mejor vean lo que voy a mostrar ahora. Sí. Es la biblioteca de la Watchtower, que es lo que dice la Watchtower con respecto al matrimonio, lo que es el divorcio. Cuando ustedes vean una sección de que opina la Watchtower sobre el divorcio, sobre el matrimonio, reconoce que en el pasado la sociedad Watchtower efectivamente practicó un arreglo que se inició en un momento dado en la sociedad y que luego fue abolido. Veamos pues qué cosa dice, que vamos a leerlos juntos. Esto fue más o menos hace más de 40 años, ¿no? Sí, más o menos, los años 80. 80, finales sí. 79, 80. Por ahí, 80. Por esa época, 80, ¿no? Entonces, veamos qué es lo que dice la Watchtower y después continuamos conversando. Si ustedes van a la página web de la Organización de los Testigos de Jehová y busquen ustedes en la sección donde dice qué piensan los testigos de Jehová del divorcio y esas cosas, ¿no? Lo pueden ver en la biblioteca también en línea o en la biblioteca que tienen ustedes como aplicativo. Y dice así, conforme les muestro acá a ustedes en pantalla, tomado de la Watchtower, dice así. Fíjense ustedes que yo no les he mentido. Dice, en el contexto de los testigos de Jehová, el arreglo del matrimonio por votos, como se entendía antes, no existe como tal en la actualidad. Es decir, que sí existió en el pasado un matrimonio llamado matrimonio por votos, que fue un arreglo, así como hicieron arreglos para edificar sobre el reino. Continúa diciendo acá, los testigos interpretan la Biblia, específicamente Mateo 19:9, para permitir el divorcio solo en casos de infidelidad sexual. Antiguamente, dentro de la organización, existía una práctica
no oficial. Ahí está el punto, que quiero que ustedes comprendan qué cosa comprendía esa práctica. Antiguamente, dentro de la organización, existía una práctica no oficial que consideraba el matrimonio como un contrato que podía ser disuelto por otras razones como incompatibilidad, pero esto fue luego rechazado por considerarse una desviación de los principios bíblicos. Este cambio resultó en la necesidad de establecer la norma original de Dios sobre el matrimonio. Dice acá, donde el divorcio solo se considera válido en casos de inmoralidad sexual, de acuerdo a Mateo 19:9. Salvo por casos de fornicación, nada más se puede divorciar. Y continúa explicando más abajo, dice, el arreglo anterior y su abolición. Eso fue abolido, pues el arreglo anterior era el matrimonio por votos, en la cual se ponía en práctica el divorcio por incompatibilidad o porque había otros problemas que no permitían que siguieran juntos los esposos. Después se restringió, se abolió todo esto y se restringió solamente para casos de inmoralidad sexual por adulterio, específicamente. Lo único que podía romper el matrimonio. Y dice, antigua práctica. En el pasado, algunos testigos de Jehová interpretaban ciertos pasajes bíblicos de manera que permitían el divorcio por razones distintas a la infidelidad, como la incompatibilidad o la falta de armonía en el matrimonio. Dice más abajo, abolición. Esta práctica fue abandonada ya que se consideró que se apartaba del claro mandato bíblico sobre el matrimonio y el divorcio, especialmente de la enseñanza de Jesús en Mateo 19:9, que permite el divorcio solo en caso de inmoralidad sexual o infidelidad también, ¿no? Entonces sigue diciendo, restablecimiento de la norma bíblica. La organización enfatizó que el matrimonio, según la Biblia, es un arreglo sagrado que debe respetarse y que el divorcio solo es justificable en casos de infidelidad. El error y sus consecuencias. Confusión y sufrimiento. La práctica anterior generó confusión y sufrimiento, especialmente para aquellos que se divorciaron basándose en interpretaciones erróneas de las Escrituras. Es decir, que los testigos de Jehová que se habían divorciado por incompatibilidad o por otras razones, que no era la inmoralidad sexual, o sea, infidelidad, sino porque no se comprendían, no eran compatibles o por los caracteres o porque no había compatibilidad en la parte íntima, etcétera, etcétera. En ese caso, el divorcio que la Watchtower les concedió por esos motivos ya no eran válidos y sintieron remordimiento, pues porque dijeron, entonces quiere decir que yo me divorcié no estaba realmente divorciada porque lo que yo esgrimí para divorciarme era la incompatibilidad y solamente la sociedad debería aceptarme el divorcio si pruebo que mi pareja ha sido infiel, cometió inmoralidad sexual con otra persona. Pero la sociedad concedía pues la separación por cualquier motivo y podía yo repudiar a mi esposa, tal como hicieron los judíos en el pasado, que Dios le dio la libertad de repudiar a su mujer por cualquier motivo. Y luego Jesús cambió todo eso, circunscribiéndolo solamente a lo que era la inmoralidad sexual. La UASTA reconoce que hubo una necesidad, pues, de corregir todo ese error, y lo dice acá, necesidad de corrección. La decisión de abolir la práctica anterior y volver a la interpretación bíblica más estricta fue necesaria para restaurar la claridad y la coherencia con respecto a las enseñanzas bíblicas sobre el matrimonio y el divorcio. Enseñanzas claras. La organización ahora enfatiza que el matrimonio es un arreglo que debe ser honrado y que el divorcio solo debe considerarse en casos de inmoralidad sexual, es decir, adulterio, y únicamente eso, la infidelidad, que uno de los cónyuges haya tenido una relación sexual con otra mujer o otro hombre que no era su esposo o esposa, tal como se indica en la Biblia, dice acá. Muy interesante. Correcto. Ahora quiero comentar con Mario lo siguiente.
Bueno, ya lo vieron ustedes, ya lo hemos leído. Habla de un antes y un después. La UASTA reconoce que llevó a la práctica un arreglo que se llamó arreglo matrimonio por votos. Y en ese arreglo que se dio en esa oportunidad, la sociedad dijo que los testigos podían divorciarse, ya sea que tuvieran problemas dentro del matrimonio como incompatibilidad de caracteres. Entonces eso era ya motivo para no estar juntos, y otorgaba y consideraba que el testigo de Jehová podría divorciarse porque no se comprenden, no se llevan bien. Sin embargo, Mateo 19:9 dice que Jesús que solamente admite el divorcio por causa de fornicación. Seguramente se refería a adulterio. La fornicación no lo puede cometer el casado. Es un punto que hay que pues reflexionar al respecto, ¿no? Pero es otro asunto. Es decir, tiene que ver con una falta sexual. Una inmoralidad sexual. Que alguno de los dos haya cometido infidelidad al otro. Entonces, es la única razón por la cual se podía obtener el divorcio. Pero ya Watchtower lo amplió, o Jesús cambió de opinión, pues le dijo a su esclavo que ahora había cambiado de opinión con respecto a lo que había dicho en el primer siglo, que ahora sí podían divorciarse si había entre la pareja incompatibilidad, ¿no? Porque Jesús cambió de opinión, ¿no? Y le dio un alimento espiritual para llevar a la práctica con un arreglo que iba contra Jesús mismo, ¿no? Era un arreglo antiguo que se abolió por la dureza del corazón de los judíos. Claro, por supuesto. La dureza del corazón hacía que se divorciaran por cualquier tontería, ¿no? Sí, en cierta forma se estaba volviendo al pasado, porque Jesús cambió eso, diciendo que solamente por causa de fornicación o por inmoralidad sexual podía obtenerse el divorcio. Pero parece raro que Jesús le diera un alimento espiritual a su esclavo para que creara un arreglo para que el divorcio se ampliara más allá de lo que Jesús había dicho. Y los testigos enseñan que no se puede ir más allá de lo que está escrito. Sin embargo, se fueron a más allá de lo que estaba escrito, dando instrucciones para que el divorcio se ampliara. Sin embargo, las escrituras decían una cosa, pero los testigos se fueron más allá de lo que estaba escrito. Entonces yo me pregunto, ¿realmente Jesús alimenta al esclavo dándole un arreglo que va contra lo que Jesús mismo había indicado? Hay algo que apesta, ¿no es cierto? Y como hemos leído, la UASTA dice que algunos testigos de Jehová, en vez de decir el cuerpo gobernante responsable, ¿no? de haber dado ese arreglo, el cuerpo gobernante, debió decir, no, algunos testigos de Jehová zafan cuerpo, ¿no? No pueden decir, Jesucristo nos alimentó mal en el pasado, nuestro alimentador que nos acogió en 1919 nos alimentó mal. En vez de echarle la culpa a Jesús, ya no, dice, algunos testigos de Jehová, como si eso hubiese sido una conducta de los ancianos de una congregación que dieron carta libre de divorcio y que la Watchtower, la principal, los cuerpos gobernantes no estaban enterados de eso. ¿No? Qué ridículo, ¿no? Algunos testigos de Jehová no interpretaron que sí se puede dar divorcio cuando hubiese incompatibilidad en una pareja, no se van bien. Fueron más allá de lo que estaba escrito. Pero la UASTA, como acabamos de leer, dice, algunos testigos de Jehová, algunos, dijo. ¿Quiénes son esos algunos? Sí, pues. Fue la cúpula, porque eso se publicó en la Watchtower como arreglo con el Ministerio del Reino. Algunos ungidos. Y lo publicó la Sociedad Watchtower, vino de Betel, esa instructiva. No vino de algunos testigos de Jehová. Algunos ungidos. Y hicieron algunos ungidos, algunos ungidos pensaron que sí, que hay que dar la carta libre, que se divorcien todos, ¿no? ¿Te das cuenta cómo son? Quieren zafar cuerpo. Algunos testigos de Jehová pensaron, como diciendo que el cuerpo gobernante los corrigió, ¿no? Los corrigió y ya cambiaron eso, los quedaron atrás. No, eso no vino de la base, no vino de los miembros de base, esa actitud de dar divorcio así libremente. Ya estaba ya arreglado por la misma sociedad cuando fueron a consultar a los ancianos, al cuerpo ungido, sobre ese asunto, porque había problemas en las congregaciones de divorciados que estaban juntos como enamorados.
Hay algo que la sociedad Watchtower oculta en lo que hemos leído. Solamente dice que el arreglo para hacer un matrimonio por votos era un arreglo que se dio en el pasado, que ya no se practica, que ha sido abolido, porque se había dado el divorcio más allá de lo que estaba escrito en la Biblia, lo que Jesús había dicho en Mateo 19:9, que solamente por causa de fornicación, adulterio o inmoralidad sexual por parte de uno de los miembros de la pareja, a uno de los miembros del cónyuge, sacar los pies de plato, entonces ahí sí podía darse el divorcio correctamente de acuerdo a como Cristo había indicado. Y como habían dado una instrucción que iba en contra de Jesucristo mismo, tuvieron que abolir ese arreglo y dejaron solamente el divorcio para lo que es inmoralidad sexual, tal como indica Mateo 19:9, tal como dijo Jesús, cuando le preguntaron al respecto, ¿no? Si era ilícito que un hombre diera la carta de divorcio a una mujer por cualquier motivo. Entonces dijo que no es como la época de Moisés, no, ahora solamente por causa de adulterio. Qué raro, Jesús daba un alimento a su esclavo que va contra él mismo. Cosas que hay que pensar, lo que es el bruto. Como una religión que se dice que es verdadera, que está dirigida por Jesús, que los escogió tradicionales para el alimento espiritual, para que lo publiquen en la revista Atalaya y otros libros, literatura, revistas, resulta que va contra Jesús mismo. Sí, pues. ¿Se dan cuenta? Piensen con la cabeza porque uno no es bruto. Si una religión enseña mentiras y da instructivas falsas, se cumple lo que dice la Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La religión que enseña mentiras no puede ser la verdadera. Y la religión de la Watchtower estuvo enseñando mentiras por mucho tiempo, con un arreglo que iba en contra del mismo Jesucristo, yéndose más allá de lo que estaba escrito en Mateo 19:9, dando extensión al divorcio, a la incompatibilidad de caracteres. La Watchtower se da cuenta que se habían ido contra la Biblia misma, contra Jesús mismo. Y yo me pregunto, ¿y esa es la religión verdadera? Que enseña mentiras y da instrucciones falsas. Y como hemos visto, concluye diciendo que en el nuevo entendimiento de la Biblia se limitan a lo que realmente dijo Jesús, que solamente se da carta de divorcio cuando existe la inmoralidad sexual dentro del matrimonio. Por parte de algunos de los miembros se puede uno divorciar. Y así concluye diciendo pues que ahora la Watchtower no es como antes. O sea, no es como antes mentirosa, dando elementos falsos y apoyando la inmoralidad. Pero hay algo que ustedes no saben, que la Watchtower lo oculta en la biblioteca de la Watchtower, cuando toca el tema del matrimonio por votos. Cuando la Watchtower dio ese arreglo del matrimonio por votos, fue porque al dar carta libre de separación y divorcio por incompatibilidad, cuando hay incompatibilidad en un matrimonio, uno puede separarse de su esposa y pedir el divorcio. Actualmente uno puede divorciarse de su esposa por incompatibilidad de caracteres. Para las leyes de los países, no se rigen a lo que dijo Jesús, que solamente por moralidad sexual. Si uno no se ve con su esposa, o el marido es abusador de la mujer, le pega, no le saca la vuelta, no le engaña con otra mujer, pero le pega, la humilla, le insulta, no provee para su casa, es borracho el hombre, ni como borracho está permitido que se divorcie uno, ni si es que le pega a la mujer tampoco, ni nada que Jesús diga al respecto. Entonces hay que pensar qué hubiera pasado si hubiera sido un marido maltratador, porque Jesús se limitó a eso, solamente a lo que era el pecado de inmoralidad sexual. Pero ¿qué hay? Como vemos ahora, tantos hombres abusadores, alcohólicos, que agarran a mujeres a patadas, inclusive, o violan a sus propios hijos o hijas. Hay cosas que uno tiene que meditar qué ocurre con eso y preguntarle a Jesús, ¿y qué hacemos si el marido le pega a la esposa? Y también hay esposos de doble filo también al final de cuentas. Imagínense, es otro problema adicional, ¿no? Que el hombre sea pues, bisexual, ¿no? Pero tampoco es dable por eso, pues. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos en ese caso? ¿No? Cuando el hombre es un abusador de la mujer, le pega y le rompe el alma. Entonces, y son cuestiones que uno tiene que también preguntarse, ¿no? ¿Cómo qué hubiera contestado Jesús? ¿Qué hubiese dicho Jesús si hubiera sido un abusador? ¿No?
no se puede dar divorcio, tiene que tenerlo en la casa ahí toda la vida para que le rompa el alma. Son preguntas que uno se hace, que necesitamos preguntarle a Jesús, ¿qué hacemos ahí? ¿No es posible el divorcio, hacer el divorcio, el pedir el divorcio? Yo creo que Jesús diría, sí, no había pensado en eso, tienes razón. ¿Para qué estar con un hombre maltratador que pega, le agarra a la mujer a patadas, a puñetes? Como vemos todos los días en los periódicos. Y buscaban asesinar a las mujeres. No, y ya el amor se va, ¿no? No, y de parte de la ley dice ya usted no se puede acercar ni a 100 metros de su mujer. No puede, se va a meter preso. Entonces lo está divorciando el mismo gobierno, de la ley lo divorcia. Dice, no, usted no se puede acercar a 100 metros de la persona. Eso ¿No? es verdad. ¿No? Entonces ella lo está divorciando porque es peligroso. Entonces Jesús creo que no se dio cuenta de ese detalle, ¿no? Entonces hay cosas que uno tiene que también de mente amplia. Si Jesús dijo algo, decir, bueno, tampoco va a estar con un abusador, pues que te esté pegando y rompiendo el alma, ¿no? Jesús no hubiera permitido, Jesús ahora diría, ¿verdad? No pensé en eso. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Señor Jesús, ¿y qué? Si el hombre le agarra patadas a la mujer, le golpea y va a acabar matándola. También le da divorcio. Apenas le tira un puñete a la mujer o le pegue, divorcio para el abusador. Pero hay cosas que tienen que preguntarle a Jesús eso. Bueno, vamos a circunscribirnos a lo que la Biblia dice. La Guastar dice que ahora solamente otorga el divorcio o concede el divorcio por causa de fornicación, tal como dice el texto. Y ahí concluye todo. Y dice, reconoce, como hemos leído, que muchos testigos de Jehová, mujeres y hombres, se sintieron afectados. Nada más, dice. Y eso causó cuando la Guastar dejó ese arreglo para incorporarse al arreglo correcto, como Jesús enseñó, afectó a muchos hermanos de Jehová. Pero no dice por qué. No dice por qué. Y yo le voy a decir por qué. Porque cuando se estaba en ese arreglo vigente, permitió que existieran hermanos enamorados, dos hermanos de Jehová, mujer y hombre, fueran enamorados dentro del reino, siendo uno de ellos, tanto o hombre o la mujer, o ambos, divorciados porque había incompatibilidad y se habían separado, y estos dos hermanos ahora se habían conocido en Salón del Reino y estaban enamorados. Y como dije, cualquiera de ellos divorciado o los dos separados por incompatibilidad. Ahora, también podría ser por causa de adulterio, que a uno lo habían expulsado y el hombre o mujer quería rehacer su vida con otro hermano de Jehová. ¿Qué ocurría? Que están mucho tiempo como enamorados y la Guastar no le gusta mucho que los noviazgos duren mucho porque no quieren caer en el desliz de la fornicación, que tengan sexo sin haber estado casados. ¿Correcto? Y como tenía temor a eso, dijo, y oía hermanos que decían, yo no quiero pecar, ¿no? Que esto, que el otro, ¿no? Quiero vivir con ella, ¿cómo puedo hacer? No tengo el divorcio, demora mucho tiempo para mi divorcio. O ambos estamos con trámite de divorcio y todavía no sale. Y en los años 80, pues en Perú, por ejemplo, demoraba mucho. Y en Chile creo que ni te daban el divorcio. No existía, creo que en Chile. Pero en Perú demoraba mucho tiempo y tenía que haber mutuo disenso. El mutuo disenso implica que si no firma uno de los miembros uno de los cónyuges, si no firma, no le daban el divorcio. Entonces tenía que esperar que pase muchos años para que luego por fin ya el juez vea que no hay solución, por eso lo demoran tanto, que no hay solución y ya no tantos años separados que mejor ya cae el divorcio. Y le pueden otorgar el divorcio ahora, ¿no? Cada vez es más flexible eso y ya no demora tanto como antes. Pero antes demoraba tanto y cuando se dio ese arreglo en el Perú demoraba mucho tiempo para sacar el divorcio. Entonces la Guastar les dijo, ¿qué hacemos con los hermanos de Jehová que están divorciados por causas no bíblicas? Es decir, muchos por incompatibilidad de caracteres, ¿no? de separar de su pareja. Entonces la Guastar dijo, antes que se cometan fornicación, estos hermanos, porque se quieren y necesitan tener sexo también, ¿no? Tanto ella como él, entonces los casaba, los unía con un matrimonio religioso dentro del Salón del Reino, los nombraban esposos, estando ambos todavía casados con sus anteriores cónyuges. Los casaba y les hacían firmar un documento
que no lo ponen ahí, no lo cuentan ahí, que hemos leído, no lo dice. Les decían firmar al hombre y a la mujer un documento en el cual se comprometían fehacientemente apenas obtengan su divorcio, se casaran. Y si era una sola pareja, una de las parejas que era la única que estaba divorciada de las dos, sobre todo una era divorciada o divorciada, esa persona es la que tenía que firmar el documento, que se llama matrimonio por votos, en la cual se comprometía por escrito a casarse con este arreglo de matrimonio por votos y esperar, bueno, hasta que salga el divorcio. Técnicamente estaban conviviendo dos personas casadas. Y lo más grave, y se acostaban, porque la Watchtower se había casado. Cuando la Watchtower abandona ese arreglo, estos hermanos que se habían casado no porque el marido cometió necesariamente adulterio, sino que había incompatibilidad de caracteres. Entonces el matrimonio no era válido, porque el motivo del divorcio estaba aceptado para el hombre, para el ser humano, para el Estado, para su estado civil. Pero ante Dios no estaban divorciados, pues. No había motivo para divorcio porque no habían cometido adulterio ni habían engañado a sus parejas, sino que no se llevaban bien. Entonces técnicamente no podía casar la Watchtower a dos personas divorciadas por incompatibilidad, porque no está en la Biblia, no era justificar ese divorcio, y la Watchtower había casado, eso es lo grave, que no lo cuenta, que había hecho daño a los miembros casándolos y se acostaran y tuvieran sexo, engañando realmente a sus parejas. Fomentó el engaño a sus parejas, porque al acostarse ambos estaban cometiendo ya fornicación, como dice Mateo 19:9, cada uno de ellos. Pero se supone que la sociedad Watchtower sabía que estaba incurriendo un pecado, ¿no? No lo sabía, porque en ese momento pensaba, no lo sabía. Pensaba que el matrimonio, ellos estaban divorciados por incompatibilidad y que era dable, el divorcio se aceptaba más allá de lo que estaba escrito. Solamente la Biblia dice inmoralidad sexual, o sea, adulterio. Que algunas de las parejas habían cometido adulterio, por eso sí era dado que se divorcie. Y los líderes estaban yendo contra esa norma. Y los líderes dieron un arreglo, dando como válido ese divorcio que están tramitando ambos hermanos que se iban a casar, estaban tramitando su matrimonio civil. Su matrimonio civil, o sea, no, la parte civil, para que los ritos civiles aparezcan como divorciados, porque el gobierno, el Estado, el hombre, el ser humano, cuando uno se quiere divorciar no le dice si ha sido por fornicación o no. Simplemente no quieren seguir juntos, basta, no se comprenden, no se quieren más, se acabó, correcto, pueden divorciarse. Entonces querían cumplir con el Estado, divorciándose. Para el Estado no hay problema, quieren divorciarse, divórciese, pero demora. Entonces la Watchtower consideró que el causal de separación de ellos era válido por incompatibilidad, cuando la Biblia no lo menciona así. Ese no es una razón para divorciarse. Y la Watchtower dijo, sí, es razón. Y se fue por más allá por lo que estaba escrito en la Biblia. Increíble. Entonces, cuando la Watchtower se da cuenta que esto no funciona, al retractarse y abolir ese arreglo de matrimonio por votos, lo que estaba diciendo era, ustedes que se están por casar, o lo que ya casamos nosotros hace mucho tiempo, que se han casado habiendo sido divorciados no por motivos de inmoralidad sexual por parte de ustedes o de sus parejas, sino porque no se llevan bien, no era correcto. Tenían que separar. Técnicamente no estaban casados y estaban viviendo en fornicación. Y tenían que abandonar su relación. Tenían que regresar para atrás, romper ese matrimonio nuevo que le había hecho a la Watchtower, porque el motivo no era bíblico. Entonces digo, pero ¿cómo hago? Yo estoy casado con él, con usted me casaron en el Salón de Reino con este hermano divorciado, yo divorciado por incompatibilidad con nuestros maridos o esposas o esposos. Nos hemos casado, la Watchtower ha dicho que sí, está bien, el divorcio vale, porque no se llevan bien con sus parejas, también ustedes pueden casarse. La Watchtower se adelantó, los casó en el Salón de Reino, pero como no podían firmar el rito civil, porque no había salido el divorcio, estaba en trámite con los abogados, la Watchtower dijo, bueno, antes que estén fornicando, mejor nos casamos acá y damos ya como si fueran ellos divorciados civilmente. Se adelantó la Watchtower y los casó, y convivieron mucho tiempo juntos, como pareja. A la Watchtower, al dar marcha atrás,
arruinó la vida de los hermanos testigos de Jehová que se habían casado por la Watchtower dentro de Salón del Reino, cuando todavía no había salido su divorcio. Les permitió casarlos y los bendijo con un matrimonio de Salón del Reino. Y seguramente tuvieron hijos. ¿No? Y seguramente tuvieron hijos. Claro. Entonces la Watchtower menciona, fueron afectados muchos hermanos. Sí, pero dice, ¿en qué forma fue afectada? Que lo estoy diciéndoles a ustedes, yo les cuento. ¿Por qué se afectaron? Porque la Watchtower le había dado un arreglo que no era bíblico. Y lo que había hecho era fomentar el pecado dentro de la organización de Jehová, permitiendo que dos hermanos casados que tenían sus respectivos esposos o esposas, ¿no? Y no habían cometido adulterio para justificar que ellos estuvieran divorciados, los casó. Eso fue lo grave. Formaron una segunda familia. Y formaron una segunda familia. Ilegítima. Y los estaban en Salón del Reino como hermanos del matrimonio. Una ¿no? familia ilegítima. Pero, ¿qué sucedía? No salía el divorcio y demoraba años. En otros casos salió el divorcio y ya el hombre no quería casarse, pues, porque ya había recibido el poroto. Dio su voto y al recibir el poroto ya no quería casarse después. Entonces se vio que había un abuso y la Watchtower cambió este arreglo. ¿Saben por qué? No porque se dio cuenta que era antibíblico el texto, el hecho que se divorciaran por incompatibilidad. No fue por eso que cambió la Watchtower. Cambió porque se dio cuenta que los hermanos vivos habían firmado un papel comprometiéndose a casarse con la pareja, pero el hombre ya no quería casarse. Salió el divorcio porque ya no quería casarse porque ya estaba con la mujer 10 años viviendo con su esposa ilegítima, ¿no? Que la Watchtower los había casado, y dijo, ¿por qué me voy a casarme con ella? Porque mejor me quiero así nomás. Entonces, al ver que estaban incumpliendo sus votos, y muchos fueron expulsados por eso, algunos fueron expulsados por eso porque se supieron que había obtenido el divorcio, y no se casó con la mujer, o viceversa, y entonces la Watchtower expulsó, pues, porque había incumplido un acuerdo, un contrato. Se firmaba un documento, tenías que firmar un documento en el cual tú te comprometías ante la sociedad que te ibas a casar con tu pareja, ¿no? Pero la Watchtower decía, no es ese el problema, el problema está que es antibíblico. Estas personas no tienen derecho a casarse, ni que nosotros nos casemos, ni que esperen hasta que se casen después. Era antibíblico porque un trauma, porque la mujer que se ha vuelto a casar y el hombre también se dieron cuenta de que tienen que dejar a su amada pareja. Estaban en contra de Jehová y tenían que dejar a su amada pareja, y tenían que regresar a sus esposas de años ya, ¿no? Y tenían que regresar a sus esposos y regresar. Claro, y la otra pareja se había casado también y creó una cosa terrible porque había muchos que estaban se habían beneficiado de ese arreglo, entre comillas beneficiados. Lo que único que sirvió fue crear un desarreglo. O sea, la Watchtower fomentó con eso la fornicación dentro de la Watchtower a ojos de todo el mundo. Y la gente del mundo se sorprendía ver que dos personas que estaban casadas y no divorciadas, la Watchtower las casaba dentro del Salón del Reino. ¿Cómo esta organización diabólica está casando dos personas casadas, apoyando el adulterio de ambos, porque están cometiendo adulterio al casarse con acostándose con su pareja que se iba a acostar y a tener sexo, y estaba apoyando justamente el pecado, ¿no? Se iba a casar cuando ellos tenían a sus esposas y no habían cometido adulterio, sino había habido incompatibilidad de caracteres y por eso se divorciaron. Y la Watchtower decir que ya eso no está en la Biblia, que eso no está bien, no existe el divorcio por incompatibilidad, lo dejó en el aire. Porque dijo, caramba, ¿y qué hago con esta mujer? Y él decía lo mismo, ¿con qué es mi esposa? Cuando yo realmente sigo casado con mi anterior esposa, porque no cometí inmoralidad sexual, engañando a mi esposa o mi esposo en el caso de ella. No había razón para divorciarse. No había razón para divorciarse. No había habido razón para divorciarse de sus parejas, claro. Y ahora se está casando ilegalmente por un hecho que nunca existió, nunca hubo inmoralidad sexual, sino incompatibilidad, y cada uno se convirtió en bigamia, ¿no? Entonces el Reino comentó la bigamia, comentó que todo el mundo comentara, sobre todo las religiones falsas, entre comillas, decían, mira, esta religión como que dijera por Jesucristo, y Jesucristo atrás, viendo que por años estaba ese arreglo vigente, y Jesús viendo que eso era incorrecto, me pregunto, piensen con la cabeza, ¿cómo es que Jesús va a dar un alimento espiritual a su debido tiempo a su esclavo, a su canal de comunicación, yéndose contra Jesús mismo, que va contra sus propias instrucciones de que solamente se acepta el divorcio por caso de fornicación y inmoralidad sexual?
¿no? Ahora la Guasta por su lado dice, Jesús, ándate el diablo, ¿no? Tú estás obsoleto, tú estás vivido hace 2000 años atrás, ahora tenemos que modernizarnos, ¿no? ¿No? Seguramente si hubiera sido un abusador, también es una forma, ¿no? Porque cuando se habla de incompatibilidad, también puede incluir lo que es el abuso físico de la mujer, o viceversa, la mujer le puede pegar al hombre también, ¿no? Se agarran a golpes, o puede haber un crimen, mejor es que se separen, o sea, puede haber un asesinato. Por eso los gobiernos, los jueces te dictaminan, no te puedes acercar a 100 metros de tu esposa o de tu esposo, si no vas preso. Entonces, la voy a estar seguramente viendo cómo es en Estados Unidos, que hay tanto abusador. Bueno, se modernizó, pues, y dijo que estaba un poco obsoleto. Yo pienso que habrá pensado eso. ¿Cómo vamos a mantener a dos personas que se odian y se paran tirando las ollas en la cabeza, mantenerlos casados? Jesús no contempló eso. Entonces, la Guastar se fue más allá de lo que estaba escrito, pensando que en la época de Jesús seguramente no existía ese abuso del hombre hacia la mujer. Jesús, ahí hay algo pues, que hay que preguntarle a Jesús. La Guastar quizás tuvo razón, ¿no? Y se fue y dijo, Jesús está equivocado. No, Jesús me ha dado una discusión que no sirve. No solamente es de moralidad sexual, es el hecho de que el hombre sea un abusador. Existe lo que es el abuso verbal, lo que se llama también, que es peor, la lengua, ¿no? Insultar a tu mujer, decirle bruta, tarada, estúpida, fea, vieja, lo que sea. Todo eso es agresión verbal psicológica, ¿no? Ya estás vieja, no me gustas, ¿no? Estás gorda, estás engordado, estás gorda, ¿no? Estás vieja. Entonces, eso también, yo, en ese sentido, yo pensé que la Guastad hizo bien, en mi opinión, en dar más allá de lo que está escrito, usando un pero no tanto, pues tampoco. No tanto, pero no tanto. Lo malo que debió conceder, se pasaron. Debió conceder, bueno, porque las leyes peruanas te dan el divorcio cuando hay compatibilidad, porque hay golpes. A veces, la compatibilidad no solamente es verbal, a veces hay golpes. Le pega a la mujer. En los países como Estados Unidos no solamente se conforman con insultarlas, sino que les pegan y las matan. Cada rato se ven en la televisión hombres que matan a sus esposas y también mujeres que matan a sus esposos. Entonces el divorcio, me parece a mí, en mi opinión, debe ir más allá de lo que está escrito en este caso, que Jesús dijo solamente por el caso de violencia social, no, también casos de haya agresión física, cuando constituye un peligro enorme en la casa, que tenerlo cerca a un loco sería... Pero no solamente para ella, sino a veces también para los hijos. Y los hijos mismos. Todo eso es toda la familia, ¿no? El hombre es un problema en la casa. Cuando viene un marido que trae traumas de su niñez. La Watchtower, sí, yo pienso que la Watchtower en esa época, viendo cómo era la vida en Estados Unidos, pensó que tenía que ir más allá de lo que estaba escrito. Y yo pienso, en mi opinión, que estaba bien que la Watchtower diera la validez a lo que está más allá escrito, porque hay que pensar la cabeza, pues, ¿no? Yo no creo que Jesús vaya a molestarse con ellos porque dijeron, bueno, sí, vamos a conceder el divorcio a los abusadores, a los maltratadores de sus parejas, ¿no? Sí, no pueden estar juntas, pues no pueden obligarlos a estar juntos, ¿no? Jesús no podemos obligarlos. Es un infierno, ¿no? Es un infierno. Entonces, yo pienso que la Guastar hizo bien porque veía la realidad de la época. Esa es la época de Cristo, no existía eso, pues. Jesús dio una instrucción que solamente por causa de fornicación. No, pues, ¿no? ¿Qué pasa si el hombre viene y le pega a la mujer y la deja destrozada en el piso? No. Yo pienso que la Guastar hizo bien a divorciarse. Y yo creo que Jesús estaría diciendo, tienes razón, esclavo. No me di cuenta de eso, di un mandato, una instructiva en el pasado que no estaba bien, pues tenía que ampliar la cosa, ampliar. Y la Guastar se fue más allá de lo que está escrito, y yo pienso, en mi opinión, que hizo bien. Sí, está divorciado porque hay incompatibilidad y porque se agarran a golpes. Se parece. Yo creo que se hizo bien. Yo creo que Jesús se va a mostrar con la Watchtower. Fueron un poco los casos, fueron por golpe, pero el mayor ha sido por otras razones que no tienen mayor peso. Pero ¿qué ocurre cuando pues ha sido por incompatibilidad? Porque tiene mal carácter, no se comprende y no hay agresión física. No hay denuncia policial, eso quiero decir, que no hay denuncia policial, solamente que no se llevan bien y discuten todo el día. El marido es un vago, no quiere trabajar, borracho. Y no la toca a la mujer, o es un borracho, un vago, ¿no? Hay cosas que pues que hay que tener un poco más de criterio, ¿no? Yo pienso, Pablo dice que se casa, hace bien. No tan muy bien, hace bien, pero no tan bien, ¿eh?
pero el que no se casa se mejor. O quizás Jesús no sabía, pues, que como uno estuvo casado Jesús no sabía, pues, que cómo era la vida de casado, ¿no? Que no es todo, todo bonito. Jesús iba a estar casado, de repente, no, que se divorcie siendo hasta que la mujer es floja, cochina, no cocina, no lava, no ayuda en nada, también. Y si el hombre no quiere trabajar y es de borracho, viene borracho a la casa, también. ¿No? Pero Jesús era soltero, pues, no conocía el asunto, cómo es el matrimonio realmente. Esa es mi única opinión. Bueno, esto es para hacer un poco de gracia en esto, ¿no? Pero el punto es este, el agua tiene que ser sincera, pues. Reconocer y mantener, no debió cambiar de postura, pues decir, bueno, no cambiar, decir, ay, no, la Biblia dice que solamente, y ahí se hundieron. Porque habían aplicado una norma que me parece que era correcta. Yo, en mi opinión, pienso que Jesús, si no ahí cometería, no tiene sentido de seguir juntos. Porque Jesús querría... No era tan correcta la norma tampoco, porque había razones también que no tenían justificación para separarse. Ah, ya, en ese caso, claro, había que... La norma de la Watchtower no fue nunca, no fue una norma totalmente coherente. Sí, pero ¿qué hacemos? Había gente que se divorciaba porque cuando eran la crema dental apretó pues la apretada. Bueno, claro, estoy de acuerdo. Y en una parte desde abajo claro, ya hay que divorciarnos. Sí. Pues. No, yo hablo de aquellas comunidades donde hay denuncia policial. Ah, bueno. Te estoy diciendo, pero bueno, no si no hay denuncia policial de agresión física o que corre peligro a la vida, claro. Y solamente son discusiones superficiales, sí, que todo lo puede claro, conversando, ¿no? Hermana, ¿tiene usted denuncia policial? ¿Tiene su marido restricción de acercarse a su casa? ¿Tiene usted miedo? Entonces ahí sí. La vuestra dice, bueno, voy a ampliarlo porque si no la matan a la hermana, nos quedamos sin vendedor ambulante, nos quedamos sin vendedor, sin publicador, ¿no? Como llaman ellos. O publicadora. Entonces mejor no de los divorcios. Pero divorciar por cualquier motivo hay que demostrarlo también, que hay realmente incompatibilidad, hay que demostrarlo, porque cualquiera puede decir, quiero divorciar porque hay incompatibilidad, no me acuerdo con mi esposa. No, pero no la pegas, no la tocas, no la agredes, entonces eres un hombre y provees a tu casa, entonces no hay razón. Entonces se evalúa, hay que evaluar. Ya. Ahora, al margen de eso, es solamente opinión personal, no quiere decir que yo estoy bien. Pienso que voy a estar quizás pensando en que había incompatibilidad porque había golpes o había agresión física. No lo pone, debió poner eso, si hay agresión física o denuncia policial, ahí sí extender el divorcio, porque antes que la mate, pues nos quedamos sin publicadora que se haga pericar a vender nuestra revista. No, hay que proteger al vendedor. Entonces, a la Guastar, al cambiar eso, se hundió, porque ya había casado a mucha gente. Es igualito como le decía mi hermano, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasó con la instructiva o el mandato de que el trasplante de órganos era pecado? Era canibalismo. Esa estupidez. ¿Cuántos de Jehová murieron por no hacerse un trasplante de órganos porque podría ofender a Jehová? Y después la Guastar da un paso atrás y dice, no, mejor ahora lo dejamos como asunto de conciencia. Que cada uno decida por es igualito. Había mucha gente que no le había puesto pues, el órgano a su marido o a su esposa porque temía ofender a Dios, porque era canibalismo. Sí, pues. ¿No es cierto? Entonces ya, pero ¿y qué hacemos con los cadáveres que ya murieron por gusto? ¿Quién los resucita? Cuando la Guastar dio marcha atrás con la cuestión del trasplante de órganos, muchos habían muerto por gusto. ¿Cuántas viudas, cuántos huérfanos? Entonces yo me hago esa pregunta, y esa es la nación de Jehová, que tiene un Jesús que da una instructiva diciéndoles que nadie se haga trasplante de órganos porque es canibalismo, y pues Jesús dice, no, mejor que las hagamos en junto de conciencia. ¿Qué clase de Jesús es ese? Que los alimenta dándoles instrucciones para que publiquen que no se hagan trasplante de órganos. A ver, Alberto Bravo, responde. A ver, Alberto Bravo, contesta eso. Porque hay que pensar. Sí, cuando nosotros fuimos a la universidad, los dos, y cuando estuvimos a la universidad nos enseñaron a pensar. Y es por eso que la Guastar quiere que sigan siendo como el señor Bravo, que no piensa. Y muchos como él están con él juntos, porque gustan rebuznar en grupo. ¿No? Eso les gusta, ¿no? Yo me salí porque no me gusta rebuznar. Cuando fui a la universidad, tuve que dar examen de ingreso para ver si era burro o no. No, si... No. Entonces tuve que estudiar y entrenar la mente para meditar y pensar, y te enseñan a pensar, leer, estudiar, ir a la biblioteca. Para pensar, discutir de un punto con el profesor, y entonces te dice, lee, y después discutimos.
Por eso nosotros discutimos. Entonces yo le pregunto al señor Bravo, pues, ¿qué tanto defiende la Guastar? Porque para mí es un infiltrado, porque la Guastar mete infiltrados ahí, estoy acá en los canales ya está todo, yo sé que está todo bien de afuera. Contratan personas ahí que entran para defender. Con buen sueldo. Le dan su plata para que dedique su tiempo a entrar a internet. Y Alberto no necesariamente es testigo, que es un mercenario. Es un mercenario que está pagado para que agarre, insulte, que tiene burla. Dile viejo, dile separado, todo. Porque la verdad que uno no puede ser tan bruto, señor Bravo, de no darse cuenta lo que estoy hablando en este momento, que una organización que se llama La Verdadera y que está dirigida por Jesucristo y que desde 1919 nos está alimentando y esté dando instrucciones como que el hacerse un trasplante de órganos es canibalismo, y después Jesús, después que ha visto morir mucha gente, dice, no, pues mejor déjalo escrito de conciencia. ¿Qué clase de Jesús tan cruel, no? Alimenta dándoles una instrucción para que publiquen, porque la Guasta dice que todo lo que ellos publican es de Jesucristo porque es su canal de comunicación, que Jesús los había ofrecido a Caballo Clavo para alimentarlos desde 1919. Y todas estas instrucciones del canibalismo, ¿no? Y de la cuestión del matrimonio por votos fueron dados después de 1919, cuando Jesús estaba alimentando ellos al esclavo años atrás. Entonces, la Guasta en la biblioteca que la acabamos de leer, no dice la verdad por qué se perjudicaron muchas mujeres y hombres. Y nada más dice eso. Pero no dice por qué. Porque le da vergüenza decir que estuvieron casando, fomentando la fornicación interna, en un matrimonio falso, indebido, porque los que estaba casando estaban en trámite sus divorcios. Pero el problema estaba que el motivo de sus divorcios no era legítimo, porque no se pegaba a la Biblia, a lo que Jesús dijo exclusivamente para la homogeneidad sexual. Y estos se estaban casando porque no se va bien con sus parejas, y la Guasta dijo, bueno, te divorciate pues y casate con tu hermano, y él también tampoco me iba bien con mi mujer, y así era la cosa, muy bonito, porque eso ocurría cuando habían hermanos que estaban casados ambos, y se enamoraban, pues qué aburrida, estaban en el salón del reino, y había dos hermanos que se enamoraban, ¿no? Y les gustaban, ambos eran casados. Entonces el hombre llegaba a su casa todo para explotar contra su esposa, y la mujer contra su marido, porque se había enamorado del hermano tal y el hermano tal de esa hermana. Entonces comenzaron a haber conflictos en la casa, tal como ocurre cuando uno tiene una querida en la calle y la mujer también tiene un hombre en la calle, y al marido le apesta, no le gusta que la toque. En la noche no cumple con sus deberes maritales, y viceversa, el hombre no quiere acostarse con su esposa, y ya se nota que hay alguien afuera que le está calentando, le está calentando la cabeza. Entonces, eso ocurría en el Salón del Rey, dos hermanos que se habían enamorado, y comenzaron a pelear con el marido, hasta que la mujer le dice a la coalición que se quiere divorciar porque hay incompatibilidad de caracteres con el marido. Y el hombre hace lo mismo, y entonces la Guasta dice, bueno, sepárense, divórciense. Ya, se divorcian, y los dos dicen, ya, nos divorciamos de nuestro marido, bueno, podemos casarnos. La Guasta nos va a casar, mientras nuestros divorcios están en trámite. ¿Se dan cuenta? Fomentaron dentro del Salón del Reino, dentro de la sociedad, dentro de las personas, el adulterio. Porque al aprobar la separación por incompatibilidad, cualquier hombre podría denunciar, no me llevo bien con mi mujer, o hacerle problemas a su esposa porque está enamorada de la hermana tal, que está ahí, que es casada, estoy enamorado de ella, y ella de mí también, entonces nos ponemos de acuerdo, pelea con tu marido y yo con la mía, ¿no? Y entonces nos vamos a divorciar por incompatibilidad, pues nos divorciamos, y luego nos casamos, ¿no? La Guasta nos va a casar en el Salón del Reino. La Guasta se convirtió en instigadora y cómplice de un matrimonio falso que inducía a la fornicación y al adulterio a los dos, y se convirtió en cómplice de eso. Dos personas casadas, dos personas que no habían de divorciarse, los casaban en el Salón del Reino sin tener el divorcio todavía, y se acostaban, iban al Salón del Reino todo el sábado y el domingo a leer la atalaya, a estudiar y salían al servicio. Y la gente conocía pues a estas parejas, sabían en el mundo que eran casados, y ahora están viviendo con otro hombre y ella con otra mujer, y dicen, ¿qué pasa acá? Y van al Salón del Reino juntos de la mano. La Guasta que le hizo mucho daño a la ciudad de Watchtower, por eso la Guasta eso lo esconde muy fiel y muy discretamente, porque fue culpable de crear un arreglo que fomentó justamente el pecado dentro de la Watchtower, haciendo
realizando matrimonios falsos dentro del segundo reino, casando a dos personas que se habían separado indebidamente porque no se ajustaba al texto de Mateo 15, 19:9. Jesús dijo, solamente por caso de adulterio puedes divorciarte, pero se había separado por incompatibilidad, y tanto él como ella, y ahora se están casando porque la UASTA ha considerado que la separación es inevitable y ya no se quiere con su pareja, entonces podemos casarlo para que no estén fornicando acá, y sí, legalizaron con un matrimonio falso dentro del reino, casando a dos que estaban todavía casados con sus parejas anteriores, y los casaba ahí con un doble, cometiendo bigamia, una especie de bigamia espiritual, sin haber obtenido el divorcio en la parte civil. ¿Qué les parece, amigos? Y la UASTA tuvo que dar marcha atrás, no porque se dio cuenta de este detalle, que está fomentando la fornicación, no, sino que no cumplían. Los hermanos vieron que habían tenido el divorcio ese tiempo y no se habían casado, que abusaron de esa ventaja que dio la Watchtower, de ese arreglo, que los casaban y se vestían y entraban así, se casaban ahí, estando casados ambos con su pareja, porque no tenían el divorcio, estaban en trámite, y los casaban y le daban el discurso, hermano, de eso, que esto, que el otro, y los bendecían, ¿no? Vayan con Dios, váyanse de luna de miel, después de matrimonio, muy bonito. En las iglesias de Babilonia la Grande no se ve tan eso no se ve, increíble. Babilonia la Grande, y estos son peores. Sí, peores. Por eso la UASTA eso lo oculta, y quiero que lo sepan todos ustedes que me están viendo, que no saben pues que esto fue un arreglo, que se llama arreglo de matrimonio por voto, y que la UASTA reconoce que, como acabo de leerles, lo había implementado en el pasado y después lo abolió, dice, lo abolió. Abolir significa hacerlo, destruir ese arreglo, desaparecer ese arreglo, pero lo reconoce porque no lo puede ocultar, porque existió, pero no dice qué daño hizo la UASTA al llevar a cabo ese arreglo asqueroso, casando a gente casada, que también anterior estaban casados con sus esposos, porque no habían cometido el pecado que Jesús había dicho, solamente por fornicación, y luego se habían separado solamente por incompatibilidad, y los casaba, y les daba la bendición, vayan nomás a acostarse, ya están casados, cuando estaban todavía casados con sus mujeres, sus esposas y sus esposos anteriores, estaban casados bajo la ley, bajo el registro civil, y encima no habían cometido lo graves, que no habían cometido la infracción o el pecado de haber engañado a sus parejas para divorciarse. Eso es lo grave. Por eso dice, muchos testigos de Jehová fueron afectados y causó un gran malestar, una desazón, afectó a muchas personas. ¿Quiénes afectó? A los que se agarraron de eso, de ese arreglo, no, porque estaban con su esposa de toda la vida. Fueron aquellos que se divorciaron, ¿no? Porque había incompatibilidad y la UASTA aceptó que la compatibilidad era motivo de divorcio, cuando en la Biblia no está, ¿no? Entonces, no lo permite. Entonces, no había excusa. La Watchtower no solamente se dio un paso atrás porque el testigo de Jehová o la testigo de Jehová que se había casado no cumplió con casarse cuando obtuvo el divorcio. Tanto hombre como mujer casados nuevamente. No cumplieron, cuando salió el divorcio, no cumplieron casarse, porque dijeron, ya una vez recibió el voto, olvidado, una vez recibió el poroto, olvidado el voto, perdón, ¿no? Ya se había acostado con ella y dijo, ¿por qué vamos a casarnos? La UASTA nos ha casado, es testimonio religioso, nos ha casado. Ya el civil más adelante. Así, señor. Ya estamos casados ante Dios. Y como iban al Salón de Reino, y el Salón de Reino los decía, hola hermanito, la hermanita tal, ¿no? Con el nuevo apellido del marido nuevo, bajo la ley, ese apellido que usaba ella no estaba bajo la ley del señor civil, no podía ponerse de fulano, señora Juana de ¿no? Juana de Pérez, lo ponían así, hermana Pérez, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Sí. ¿No? Y cuando en realidad no era, entre la ley no era señora de Pérez, era una mujer que está casada con el señor Ramírez, el anterior. Entonces, avalaron y apoyaron una moralidad sexual durante años. Y cuando vieron que no cumplieron con casarse, entonces dijo, no, esto se ha convertido en parece una orgía, todos contra todos acá en el Segundo Reino. Casados, no casados. Entonces la UASTA se vio una verdad que era una Babilonia la Grande, ¿eh? Si hablamos que región estaban formando parte de la Babilonia la Grande. Bueno, llamaron Babilonia la chica, pues. Sí, pues la chica, la mediana. Vamos a tener misericordia. Babilonia la chica. La chica, sí. ¿Qué opina, señor Bravo? ¿Qué opina? No se me ponga bravo, pero a ver, ¿qué opina usted de eso? ¿Qué dice pues, el amigo Bravo? El famoso arreglo del matrimonio por votos. ¿Le parece bien?
A ver. Por favor, revisen, pongan matrimonio por votos, ahí váyanse ustedes a la biblioteca de la UAS Bueno. que les cuente su... A ver qué cosa es. Y ya se los leí, ya lo vieron. Bueno, creo que con esto ya hemos aclarado el punto. Quería tocar Estamos ese tema. seguros de que muchos testigos de Jehová que no se vean esto van a quedarse impresionados y quién sabe deseosos de abandonar Babilonia la chica, ¿no? De repente, ¿no? A haber otra huida, ¿no? Ságanse de ella, pueblo mío, ¿no? Los que todavía son pueblos, ságanse de Babilonia la chica. También hay que escapar de la chica también. No, Babilonia la chica, que es esta, la Watchtower, que es peor que la Babilonia grande. Ninguna iglesia de Babilonia grande pues, da un arreglo semejante, ¿no? Horror, es una aberración, o sea, una aberración. Realmente. Lo que hizo la Watchtower, Bueno. Una vergüenza. Bueno. ¿Ya? Y recuerden, amigo, la religión que da instrucciones mentirosas, falsas, engañadoras, engañosas, tramposas, satánicas, no puede ser la religión de verdadera. La tarea del 1 de diciembre de 1991, página 7, dice que la Enciclopedia Universalis dice, habla de la importancia que la religión que usted pertenezca enseñe la verdad. La verdad. Dice, la Atalaya del 1 de diciembre de 1991, página 7. La importancia de enseñar la verdad. La religión que enseña mentiras, falsedades y da instrucciones falsas no puede ser la verdadera. Si eso no lo entiendes, la misma Guastar te lo está diciendo, entonces ya ¿qué hacemos? ¿No? Ya no puedo ser más. Y también la Atalaya del 14 de junio del año 2025 también dice que abandonen a la Babilonia la chica, el imperio mundial de las sectas falsas, porque vamos a ver secta, porque esto es una secta. Vean ustedes la Atalaya del día de hoy, 14 de junio 2025. Vamos a fabricar esa Atalaya. Sí, amigo. Y la recomendación para usted, testigo de Jehová joven, al señor Bravo también, si todavía está joven, da tiempo para ir a la universidad. No le haga caso al cuerpo gobernante que quieren que todos ustedes se queden burros como lo son ellos, porque sí. Ninguno de ellos tiene un título universitario que les haya hecho pensar. Son burros, ¿no? Y hay muchos que no tienen título y son muy inteligentes y que comentan. No es cuestión de título, es cuestión simplemente de tener cerebro. No, me estoy refiriendo a aquellos que no tienen cerebro. Bueno, y los que tienen cerebro ya no tienen. Me refiero a los que no tienen cerebro. Es bueno que... Esos son los tontos útiles, no puede ser nada para cambiarlos. Sí. Yo a veces inclusive encuentro comentaristas, defensores de los adventistas, de los mormones, miembros ya antiguos, ¿no? Que siguen defendiendo su iglesia. O sea, no solamente los testigos de Jehová se van a encontrar este tipo de gente. Muchas también dentro del adventismo, los mormones, tienen años y años y encuentran pues que siempre defienden la mentira, no sé, pues que ya tienen miedo de quedarse en la calle. Eso es lo que pasa, que tienen temor. Hay una angustia, decir, no quiero perder esta religión, esto que sea, tengo acá a mis amigos. Tiene que querer algo, la gente quiere querer algo. Quiere sentirse querido, ¿no? Entonces no importa, le paso por alto todas sus mentiras, pero yo quiero sentirme familia, que me quieren, yo quiero querer a alguien, quiero tener amigos, amigas, quiero tener a mi novia, ¿no? O tal vez un puesto de privilegio para sentirme importante, ¿no? Un puesto de importancia. Le hacen le llaman privilegio. En la calle son gente humilde, no tienen mayor... No, le llaman privilegio de ser anciano, ser ministerial, privilegio, claro. Un privilegio de trabajar sin sueldo, gratis, explotado. ¿No? Y muchas veces también uno tiene que soltar de su plata para tener privilegio. Así es increíble. Aportando, increíble. ¿no? Sí. Todas las religiones son un negocio y buscan el dinero. La Guasta no se ha enriquecido así tan alegremente así porque Dios los ha bendecido. Porque si fuera así, ¿por qué bendice también a las otras iglesias? Que todas crecen, ¿eh? Todas crecen. Y las iglesias evangélicas llenas de líderes ricos millonarios. Qué raro, Dios bendice a todos por igual. Sí, a todos por igual. Qué bonito, ¿no? A la iglesia católica. No se encuentran ustedes cuando entran a los canales de televisión, existe pues una sesión de puro religión. Una costado de la otra. Oye, y sobre todo vemos nosotros que los primeros cristianos eran gente humilde, la mayoría. Hubo, claro, gente que tenía cierta solvencia, pero ningún apóstol pues hizo ostentación de riqueza, nadie iba a predicar y veces con el bolsillo vacío, ¿no? Y acá no, pues. Y la perdición es el dinero, ¿no es cierto? El amor al dinero es todo lo malo que puede existir, el amor al dinero,
Y cuando una religión hay amor al dinero, se arruina solita se arruina, porque entra la corrupción, Esa es la verdad. entra la corrupción Sí. y caen. Muchos de Jehová, me dan pena a veces las pobres mujeres que salen con sus carritos a ofrecer, A mí me dan pena, de ofrecer la literatura. Los miembros, porque a veces los miembros lo hacen de buena fe, convencidos, les han lavado el cerebro, Pues, son víctimas. A la masa de testigos que me refiero, a las otras ovejas, a la chusma, las otras ovejas. O sea, nosotros somos las mejores ovejas, los ungidos, somos privilegiados, nosotros vamos a tener suerte, no vamos a pasar por la gran tribulación, vamos a resucitar antes que empiece la tribulación, vamos a irnos al cielo, vamos a recibir no solamente la vida eterna, sino también la inmortalidad, vamos a estar con Cristo, reinando con sobre todo el mundo sobre la chusma, las otras ovejas van a estar muy lejos, ahí abajo, ¿no? Ese es el clasismo que existe, esa es la mentalidad, ¿no?, de los gringos, ¿no?, de los blanquiñosos, de los blancos, ahí de los blancos imperialistas ahí que están ahí gobernando. Es que lo que ocurre, en el mundo hay por lo menos, calculo yo, unos 9.000 millones de personas. No tanto, 7.800 millones. ¿Cuánto hay? 7.800 millones. Ah, ya, bueno, 7.000, ¿no? 7.000 millones, 7.500. Bueno, pero va aumentando rápido. Sí, ya, yo calculo que de esos 7.000 millones de personas que dice Mario, yo diría que el 70% de esa gente es gente realmente torpe, gente sin mayor preparación, gente que no tiene un IQ aceptable. Yo diría que el 30% de la población mundial puede tener un coeficiente intelectual medio o superior al normal. Pero el resto son gente totalmente cero. No tanto cero, pero sí lentos. Muy lentos. Lentos para aprender, lentos para entender. Entonces la Watchtower dice, ¿cuánto tenemos por crecer nosotros? Cuando vemos que existe en el mundo como todavía 4.000 millones de personas que son lentas, débiles mentales. Y dice, jacta que tienen 8 millones de personas. Tienen mucho por crecer todavía porque la población del mundo es 7.000 millones. Tienen todavía para atrapar a gente ignorante como ustedes. No todos. No todos. No todos. Los que nos escuchan no son ignorantes. Y el hecho de escucharnos, no lo son. Es que y Alberto Bravo, que tanto me critica, que por qué pierdo mi tiempo, mi canal, pero él es el primero que ve mis videos. ¿Qué hace él viendo mis videos si no le cae bien mis videos? Y creo que pasa, le gusta escuchar la verdad. Bueno, no es eso, porque ellos dicen que ya son tantos millones, ¿no? Yo le digo, puede tener la Watchtower 8 millones de personas, 9, 10, es poquito, todavía mucho por crecer, porque en el mundo hay 4.000 millones de personas, 4.000 millones, ¿ah? Y la Watchtower solamente tiene 8 millones. El mundo hay 7.000 millones. El mundo hay, no, el mundo, sí, 7.000 millones. Hay por lo menos en el mundo 4.000 millones de personas, ¿sabes?, que tienen para atrapar porque que son los que no tienen mucho intelecto, porque no tienen intelecto, que están dispuestos a creer cualquier cosa, ¿no? Creen en Pegaso, el Minotauro, creen en Pegaso, como la Watchtower les digo, que los miembros creen que la Watchtower dice que existe el Pegaso con alas que vuela, no creen. Mira, Franco, si a un testigo de Jehová, antes de convertirse, en lugar de que hubiera llegado a sus puertas un testigo de Jehová, hubiera llegado mormón, ese seguro hubiera sido mormón. Hubiera sido mormón, y si hubiera sido el primero que llegó en un adventista, hubiera sido adventista. Sí, depende de quién llega primero. Porque la realidad, el hombre, la mayoría de los que salen del catolicismo no saben nada de la Biblia. No, entonces cualquiera que viene con una novedad, uy, verdad, debe ser algo verdadero. Y se nunca he escuchado este cuento. Qué interesante, qué bonito me suena al oído. Pero ellos no tienen cómo comparar porque no tienen instrucción, no tienen conocimiento. Y caen fácilmente presas de palabras bien pensadas. La Watchtower le dice a los miembros que van a predicar qué es lo que deben decir, cómo deben decir, los aleccionan, ya todo está estudiado. Y así viene el lavado cerebral. El control mental. Luego caen como mansa palomas y después para lavarles el cerebro, para reprogramarlas a estas personas. Oh, cuesta un trabajo. ¡Wow! Ya mi hermano Franco, que tuvo que sacar, no sé cuántos miles de videos al aire, recién después de tantos insultos que recibía de personas realmente llenos de encono, llegaron a pedirle disculpas, pero ya empezaron poco a poco, fueron reprobando su mente,
poco a poco los videos de Franco les fueron abriendo la mente a la gente y lograron salirse. Así que un aplauso para mi hermano Franco y para mí también un poquito, pues. Bueno, un poquito. Bueno, yo tengo la suerte de haber empezado primero, primer activista de Latinoamérica en idioma español. Conocido. Me he conocido en todo el hemisferio de acá de Sudamérica, todo el Centroamérica, Estados Unidos, son los que hablan español, son como 30 millones de personas que hablan español en Estados Unidos, ¿no? Entonces, México, Centroamérica, en España tengo mucha gente que ha querido conocerme, me han querido invitar para que dé charlas en sus países. Yo no viajo ya, no me interesa, y yo cumplí mi misión, están mis videos. Ahí están los videos, sí. Y yo quiero aprovechar acá para agradecer a todos los que han visto mis videos, que me hacen comentarios de cariño profundo y sincero, que lo siento, las cosas que me ponen realmente me emocionan muchísimo. Y que nos anima pues a seguir adelante, aunque sea no tan... Yo no subo videos ya, pues simplemente quería aprovechar esta cuestión de que Mario me pregunta sobre la cuestión esto del matrimonio por votos. He entrado a participar ahora un rato, pero digamos estoy retirado ya, y bueno, aquellos que no me conocen, han escuchado de mí, ya me conocen. Yo lo tomo en forma humilde. Ahí tienes a Paul, ¿no? Que tú le has dejado la literatura. Claro, a Paul le he dejado todos mis libros. El Despertar Testigo. Claro. Esos libros que muestras son todos míos. Él va a ser, digamos, una suerte de sucesor de mi hermano, ¿no? Claro, o sea, está joven, pues joven, ¿no? Él tiene todavía 36 años, yo le duplico la edad, mucho más, tengo 75 años, entonces puede ser pues ya son casi 40 años de diferencia. Tiene mucho por delante. Vean su canal, vean su canal, tiene él va a sacar buena información. Yo lo estoy entrenando, lo he entrenado bien, le he dicho cómo deben ser los videos, cómo debe, y él copia la forma como yo lo hago, y tuve éxito por mi carácter, mi temperamento muy efusivo. Yo soy muy mi carácter italiano, pues es la verdad mi carácter italiano que tengo, por mis ascendientes italianos, he heredado ese carácter un poco impulsivo, un poco muy expresivo, como son los italianos, son de mucho hablar con las manos y muy impetuosos. Correcto. Wow. Bueno, yo creo que ya terminamos acá, Franco. Creo que ya has dicho todo lo que tenías que decir. Y bueno, amigos, distribuyan este video a sus amigos, tanto testigos de Jehová, fanáticos, medio fanáticos o que ya están por salirse, y también aquellos que están por caer en la trampa de entrar en esta organización Babilonia la Chica. O sea que no. Yo ya he mostrado pues que esta organización no está dirigida por Jesucristo, porque Jesús no puede dar un alimento espiritual con un nuevo herrero que va contra sus propias enseñanzas de Mateo 19, que solamente se admite el divorcio por adulterio o por sacada de vuelta por engaño, por haberse acostado con un hombre o una mujer, en el caso de él, o ella con otro hombre. Es lo único. Jesús dijo eso, esté mal o bien, eso es lo que dijo. Pero y aún así hay cierta discusión al respecto. Y sí, ¿Por qué se usa? No sé, por causa de fornicación, pues no digo por causa de adulterio, ¿no? Entonces queda un poco la duda. Aún ahí, en ese pasaje, hay mucho que estudiar. Sí. Por eso que la Iglesia Católica no te divorcio a nadie. Sí, pues ¿cómo un casado puede cometer fornicación si casado comete adulterio? Sí, no comete fornicación. Entonces habría que estudiar bien eso también. Porneia, o sea, va porneia, ¿no? De palabra griega, ¿no? Porneia. ¿Qué fornicación? Sí. Bueno, es otro asunto, para estudiar. Tema. Bueno, amigos, listo, amigos, nos despedimos. Que les vaya mucho, como muy bien. siempre será hasta un próximo video. Cuídense, chao.